hay religiones que enseñan otras cosas, pero vuelvo a repetir, todo eso es vanidad, es en vano. Ahora, Pablo ha explicado este evangelio y la gracia de los hermanos o a estas nuevas iglesias en la región de Galacia, en la ciudad de Derbe, Listra, Iconio, en esos lugares. Pero también estos lugares de pronto han recibido visita de unos hombres judíos llamados judaizantes que han estado desvirtuando la gracia. Les han estado diciendo, sí, hay que creer en Cristo, pero hay que añadirle más cosas. Desvirtuar significa que no lo cambiaron de todo, sino le pusieron su agregado. Eso vemos hoy en día, claro. Hoy en día también existen ya los judaizantes, y tú lo puedes ver por internet. Y yo tengo testimonios claros de personas cristianas, no de esta iglesia, de algunas iglesias cercanas, donde por prestar oídos a estos judaizantes, que no son judíos, pero ellos se hacen llamar judaizantes, hablan en hebreo, quieren celebrar las fiestas judías, quieren guardar el día sábado, y están haciendo una serie de cosas que parecen bonito, que suenan chévere. No se dice Jesús, se dice Yeshua HaMashiach. Ah, súper espiritual. Y la gente se deja, no estoy diciendo que todo así es, pero por lo general estas personas lo que tratan de mostrar es cuánto dominan el hebreo. Entonces, más suena el hebreo, a veces es más espiritual. Y las personas que hacen, prestan oído a eso. Desde los tiempos de Jesús estaban estos judaizantes, y hoy en día nuevamente, de cuando en cuando, a través de la historia, nuevamente vuelven y pretenden llevar lo peor, que ni siquiera van al no creyente, ¿no? Sino que van y se meten en las iglesias, y al que ya ha creído en Cristo, a ese le están jalando. No, mira que en tu iglesia te falta esto, bueno, pero deberías guardar el sábado, pero también no deberías de comer carne, la dieta kosher, la dieta judía, y una serie de cosas. Se llama judaizantes. ¿Existe hoy en día? Existe. Ten cuidado. Si por ahí escuchas, mejor consulta. Pero también se da otro tipo de legalismo moderno hoy en día. Se da un legalismo moderno, no necesariamente te quieren judaizar, pero le ponen sus agregados. Hermanito, ya eres salvo, pero mira, deberías de bautizarte para realmente estar seguro de tu salvación. Y si tú vas a la Biblia, el bautismo no te da seguridad de salvación. El bautismo es una evidencia pública, una decisión personal, voluntaria que tú debes de tomar, decir, me quiero bautizar porque estoy seguro que soy salvo. No es que me quiero bautizar para ser salvo. Pero si se nos presenta de esa manera, entonces muchos se bautizan por miedo. Porque si me pasa la moto, tal vez me voy al otro lado. No, la salvación es por fe. Y aunque nosotros enseñamos el bautismo, más no está condicionado a tu salvación. Pero muchas veces se dice. Pero también les decía la vez pasada, muchas veces dice, ¿ya has creído en Cristo? Sí, pero te tienes que bautizar para que estés seguro. Ya, me voy a bautizar. Ya, pero tienes que estar al día con tus diezmos. ¿Te das cuenta para dónde va, no? Porque si no estás al día con tus diezmos, no te puedo bautizar. Y si no te has bautizado, no estás seguro de tu salvación. Ah, ya te das cuenta del asunto, ¿no? Es un tipo de legalismo que se le está agregando, se está desvirtuando realmente el evangelio y la gracia. ¿Para qué? Para que finalmente lo que tienes que hacer es diezmar, porque si no, estás en pecado. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, no vamos a encontrar nada de eso. Textos fuera de contextos que se usan para manipular a la gente. Algo así estaba pasando con los hermanos que estaban, ¿dónde? En Galacia. Y entonces Pablo escribe esta carta a los hermanos de Galacia para aclarar ese asunto. Capítulo 1, capítulo 2, Pablo ha presentado argumentos de su apostolado, ha presentado argumentos de que él recibió el evangelio directamente de Jesús, lo corroboró con algunos hombres que eran columnas en la iglesia de Jerusalén, como Juan, Jacobo y Pedro. Y que es más, en el capítulo 2 dice que lo cuadró a Pedro cuando de pronto Pedro había dado like al evangelio de la gracia, pero cuando vinieron sus paisanos, se hizo como que, no, yo no como eso. Entonces también lo ha cuadrado a Pedro. Y ya estamos en el capítulo 3. El capítulo 3 nos habla incluso que el patriarca Abraham, a quien ellos tenían en alto, cuando recibió la promesa, no fue cuando él estaba cumpliendo una ley o cuando haya sido circuncidado, sino antes de la circuncisión.
cuando Dios lo llamó por gracia, cuando él estaba en un lugar de idolatría. Y lo único que hizo Abraham fue creer a Jesús y eso le fue, creer a Dios y eso le fue contado por justicia. De tal manera que la promesa que abrazó a Abraham fue por fe, no por cumplimiento de una ley. Y eso les he explicado. Incluso Abraham, antes de circuncidarse, siendo él un incircunciso, sin haber hecho todavía el acto de circuncisión, ya había recibido la promesa porque le creyó a Dios. Entonces les ha puesto como ese referente al mismo padre Abraham. Y ahora vamos a ver, Pablo, entonces la pregunta lógica que viene sería: ¿y entonces para qué está la ley? Porque estos judaizantes lo que estaban usando era la ley, de alguna manera, la ley de Moisés, diciendo: ya has creído en Cristo, está bien, pero tienes que cumplir la ley. Y lo decían así, pero tienes que cumplir la ley. Vas a ver, y vas a identificar a ese tipo de personas que dicen: vas a la iglesia, pero tienes que cumplir la ley. Y cambian hasta el tono de voz. Es en serio, y lo tomamos, y no es así. Ocurrió los tiempos de Pablo y ahora Pablo va a aclarar claramente entonces para qué sirve la ley. Yo te voy a invitar a que demos lectura desde el verso 10, pero solo lecturas el verso 14 para entrar en diálogo, como se dice. ¿Correcto? Recuerda que la carta fue escrita de un solo acto, no es que de pronto capítulo 1, eso le hemos agregado el nombre para poder ubicarnos un poco. Pero para entrar en contexto lo leemos desde el 10. ¿Lo tienes ahí? Capítulo 3, verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Es decir, no hay nadie quien pueda cumplir toda la ley. Por lo tanto, está bajo maldición. No porque la ley sea mala, sino que porque la ley le está evidenciando que no puedes cumplirlo. Verso 11. Y que por la ley ninguno, yo quisiera que lo leamos todos aquí en Corinto. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Está claro? Por la ley, ¿qué dice? Ninguno se justifica para con Dios. ¿Por qué ninguno? Porque ninguno lo puede cumplir, pues. Nadie va a poder justificarse ante Dios cumpliendo la ley, porque no puede hacerlo. Es evidente, ¿por qué? Dice: el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? Por la fe en la promesa. Y hoy día vamos a explicar cuál promesa. Esa promesa es Cristo. Por la fe en Cristo podrá vivir. Por eso que Jesús dijo: el que cree en mí, en otras palabras, el que tiene fe en mí, aunque esté muerto, vivirá. La única manera de alcanzar vida eterna, salvación, conversión, nueva criatura, nacer de nuevo, llámale como tú quieras llamar, la única manera es creyendo en ¿quién? En Jesús, mediante la fe. Verso 12. Y la ley no es de fe, dice, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, aquel que podría de pronto cumplir la ley puede vivir. Pero como no hay nadie que puede cumplir, como lo dice Pablo en Romanos, ni uno. Nadie puede cumplir. Entonces, ¿para qué fue dado la ley? Para mostrar mi incapacidad de poder cumplir la voluntad de Dios, porque estoy caído bajo pecado, porque tengo una naturaleza pecaminosa. Y vamos a explicar más adelante entonces lo que significa la ley. Lo estoy leyendo para que queden estas preguntas en nuestra mente. Entonces, ¿para qué la ley? ¿No? Si la ley no puedo cumplirla, si yo cumpliera la ley, entonces viviré, pero no puedo. Entonces, lo otro que me está presentando Dios es que sí hay una manera de vivir, que es mediante la fe en Cristo. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel el que es colgado en un madero. Lo que está diciendo es que Jesús murió en la cruz y Él pagó tu transgresión. Él pagó algo que tú no podías pagar, porque en Él no hubo pecado. Él sí cumplió la ley. Hay un solo hombre que ha podido cumplir la ley y es Cristo. Aquel que dice: yo puedo cumplir la ley y puedo alcanzar mi salvación y mi propia fuerza, lo que está diciendo es: yo soy similar a Cristo. ¿Me dejo entender? Estaba pecando de atrevido de decir: yo puedo hacer lo que Cristo pudo hacer. Desde el momento que lo dice nada más, ya está pecando, de prepotente.
Verso 14. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, mira, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y qué interesante, yo quisiera que te quedes con esto. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham. Y tú dices, ¿qué tiene que ver Jesús con Abraham? ¿Qué se le hizo a Abraham? Una promesa. En tu simiente, singular, no plural, no está hablando de pueblos, sino en tu simiente, en alguien que va a venir del linaje de Abraham, serán benditas los judíos. ¿Dice eso? No. Todas las naciones. Y ahora está hablando que para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, esa bendición, esa promesa que se le dio a Abraham, es el cumplimiento de Jesús. Y eso va a explicar lo que vamos a estudiar el día de hoy. Por eso quería leerlo desde un poquito más atrás, para poder entenderlo. Bien, verso 15, ahora sí, mis hermanos, vamos al texto. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. ¿Qué significa esta frase? Es una exhortación que está haciendo Pablo en medio de su carta. Está escribiendo muchas verdades teológicas, pero luego dice: hermanos, hablo en términos humanos, así, de hombre a hombre. Nos conocemos como humanos. No, ya no tanto como apóstol a oyentes, sino hermanos, así, en términos humanos. Así ustedes van a comprenderme esto, le está diciendo a la iglesia, ¿ok? Un pacto, aunque sea de hombre, es decir, los contratos, los pactos que hacemos de vecino a vecino, de amigo a amigo, aunque sea de hombre, está hablando, un pacto, un acuerdo que hacemos entre personas, ¿qué sucede? Una vez ratificado, ¿qué dice? Nadie lo invalida ni le añade. ¿Está claro o no? Lo que le está diciendo, si nosotros quedamos en un acuerdo, todavía no está hablando de Dios, sino está diciendo, hermanos, hablo en términos humanos, es decir, nos conocemos. Cuando quedamos en un acuerdo, para ellos se llamaba pacto. El pacto tenía un valor legal, hablando de una manera, según las reglas civiles, de hombre a hombre. Lo que está diciendo, cuando llegamos a un acuerdo, hace poco hubo un contrato que una de las partes se quiso tirar para atrás, ¿se acuerdan? Tiene que ver con un jugador. Un toque, ¿no? ¿Y qué sucedió? Penalidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Acuerdo es acuerdo. Lo que está diciendo, hemos llegado a un acuerdo. Cuando firmamos un acuerdo, ya no podemos estar modificando el acuerdo, porque ya no podemos añadir, no, es que ya me arrepentí, pero no, mejor cambia eso. Ya no puedo entrar en eso, ¿no? Tendría que romper el acuerdo, o no sé, usar cualquier otra estrategia, pero yo no puedo. Ahora, la otra parte también tendría que estar de acuerdo, decir, ya, bueno, vamos a modificar. Pero acuerdo es acuerdo, para eso están los contratos, para eso están los acuerdos. ¿Amén? Y lo que él está diciendo, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, hoy en día podríamos decir firmado, sellado, nadie lo invalida ni le añade. Ya no le puedes agregar. Entonces, ahora bien, dice Pablo, ¿para qué ha puesto este ejemplo, Pablo? Dice, ahora bien, fueran hechas las promesas, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Ahora lo que está diciendo, ahora bien, a Abraham se le hizo una promesa. ¿Saben quién hizo esa promesa? Génesis capítulo 12, esa promesa se lo hizo Dios. Dios quedó en un acuerdo con Abraham. Pero este pacto que firmó Dios con Abraham, vamos a verlo más adelante, fue un pacto unilateral. Unilateral significa que Dios le puso las condiciones y Dios fue el que ofreció la promesa. No es que Abraham le dijo, Dios, quiero entrar en un acuerdo contigo, voy a ver si me prometes algo. No, esto nació en Dios. Dios llamó a Abraham. Abraham estaba en otra onda, en uno de los calderos. No es que estaba buscando a Dios, nada, él estaba en su asunto. Dios lo llama y le da la promesa. Le dice, en tu simiente, aparte de que le va a decir que le va a dar pueblo, tierras y todo lo demás, la tierra prometida, todo, pero sobre todo Pablo está hablando de esta promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones.
Entonces uno dice, bueno, su simiente, está hablando en todo caso de su descendencia, está hablando de su pueblo, el pueblo de Israel, y en el pueblo de Israel entonces todas las naciones tienen que ser benditas. No es netamente en el pueblo de Israel, que fue la descendencia de Abraham, la descendencia legal, por así llamarlo, o sanguínea, si quieres llamarlo. Está hablando de una promesa que ciertamente iba a salir de ese pueblo, pero cuando Jesús vino, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, y involucra seas judío o no judío, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque la promesa decía que en la simiente de Abraham serán benditas solo los judíos. No, la promesa era serán benditas todas las naciones. Y eso involucra a Pachacután, Ocharapa, el de la Sierra, todos. Pero todos van a ser benditos en la simiente de Abraham. Y aquí Pablo va a explicar quién es la simiente. Dice, no dice a las simientes como si hablase de qué, de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, y Pablo le dice que es, la cual es Cristo. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. ¿Quién es la simiente de Abraham de quien se hablaba y en quién iban a ser benditas todas las naciones? Según Pablo, según Gálatas capítulo 16, dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto no es una interpretación entonces de hombres, esto es algo explícito. Esa simiente de quién hablaba o quién prometió Dios a Abraham, o cuando se habla la promesa hecha a Abraham, fue de que de él iba a venir el Salvador de todas las naciones, el Salvador de la humanidad. Y ese es Cristo. 17. Esto pues digo, dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con, ¿qué dice? Con Cristo. Entonces, Pablo está diciendo que esto fue un acuerdo o fue una promesa hecha por Dios y Dios mismo lo ratificó. Ahora, si los acuerdos de hombre a hombre no se pueden ratificar, ¿cómo crees que Dios se va a ratificar? ¿Cómo crees que Dios se va a echar para atrás y va a decir, ya cumplen la ley mejor y ya Cristo que no venga? Dios va a hacer que se cumpla lo que Él ha prometido. Dios va a hacer que se cumpla y va a cumplir su promesa. Y es Cristo esa promesa. Dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Dios mismo afirmó, Dios mismo lo firmó, vamos a decir. ¿Y dónde está eso? Vas al libro de Génesis capítulo 15, por ahí vas a encontrar cómo es que Dios hace pacto con Abraham, mientras Abraham no está comprendiendo lo que está pasando, pero Dios mismo hace un pacto con Abraham, y eso se llama un pacto unilateral. Desde que Dios puso las condiciones, Dios fue el que ofreció, le dio la promesa a Abraham. Lo único que hizo Abraham fue creerle, y el creer en la promesa de Dios le fue contado por justicia. Amén. Lo único que Dios demandó de Abraham es que le crea, y Abraham le creyó. Ahora, esta promesa, lo que quiere llegar Pablo es de que esta promesa no ha sido invalidada, esta promesa sigue vigente. ¿Me voy a entender? Lo que está queriendo enseñar Pablo es de que esta promesa sigue vigente. No es que Dios de pronto dijo, bueno, entonces vino la ley y ya, chao promesa. No. Es decir, la promesa sigue en pie. La ley no invalida la promesa. Y mira lo que dice, el pacto que Dios hizo con Abraham, vuelvo a repetir. La ley que vino, quiero leer desde el 17. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Dios mismo prometió, lo ratificó. La ley que vino 400, ¿qué dice? 30 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Hacemos un poco de historia. Cuando Dios llama a Abraham, le da la promesa. Esta misma promesa se lo repite a Isaac, hijo de Abraham. Esta misma promesa se lo repite a Jacob o Israel, hijo de Isaac. Esta misma promesa se lo ratifica a los 12 hijos o a las 12 tribus de Israel. Pero ellos, ¿qué? La historia de José y sus hermanos, Génesis, los últimos capítulos, terminan ¿dónde? En Egipto. Pero ahí, como decía Sofía, el padre, el patriarca Jacob, ora por su descendencia. Pero ellos, una vez estando en Egipto, van a pasar 400 años para que Dios levante un hombre llamado Moisés y saque a este pueblo, que en un principio eran unas
cuántas familias, o 12 familias, ahora son una nación. Dios los saca para dar cumplimiento, lógicamente para que continúe con su promesa, pero también Dios introduce, vamos a entenderlo así, mediante Moisés, ¿qué cosa? La ley. Y lo que está enseñando Pablo es de que esta ley que Dios dio a través de Moisés 430 años después de que Dios ha venido dando la promesa a Isaac, a Abraham, Isaac, Jacob, no es invalidada por la ley que Dios está dando. No es que dice, bueno, Dios ya nos dio la ley, hay que cumplirla y nos olvidamos de la promesa. No es así, les está diciendo. La promesa sigue en pie. Está diciendo que esta ley no abroga, no invalida la promesa. Es decir, que la promesa seguía estando en pie. El justo por la fe vivirá, por la fe en la promesa. Ya sabemos que esa promesa es Cristo. Dice verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ¿qué herencia? La herencia de la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante, ¿qué dice? Mediante la promesa. ¿Cuál herencia? La bendición que obtenemos en Cristo. Si la bendición que obtenemos en Cristo, podríamos llamarle salvación, fuese por la ley, ¿me dejo entender? Fuese por la ley, entonces ya no sería un regalo de Dios. Ya no sería Dios cumpliendo su promesa. Si yo te digo, hija, siempre le pones de ejemplo, papá, hijo, él no va a reclamar. Si yo te digo, te voy a comprar una pelota y te lo voy a regalar, dice, me va a regalar, ¿no? Pero mañana le digo, sí, pero tienes que trabajar. No, pues ya no es regalo, eso ya que es pago. Si Dios dice que te va a bendecir en la simiente de Abraham, y que así como Abraham tenemos que creer en la promesa, pero luego te digo que tienes que cumplir primero la ley para darte esa bendición, entonces tú dices, yo me estoy ganando esa bendición, no me la estás regalando, porque yo me la estoy ganando. Ya no sería un regalo, sería un pago. Y eso es lo que está explicando Pablo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es promesa, ya no es regalo, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? Promesa. Dios se lo prometió a Abraham. Está claro. Entonces hay aquel que está queriendo cumplir la ley para alcanzar salvación. Entonces simplemente no está creyendo que la salvación es un regalo dado por Dios, pero lo único que necesito es creer en la promesa, creer en Jesucristo. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta lógica, ¿no? Entonces uno diría, entonces la ley, ¿por qué está? ¿Para qué me dieron la ley? ¿Qué tanto con la ley? ¿Qué tanto me enseñó Moisés, Levítico y todo el asunto, pastor? ¿Para qué está la ley? Es una pregunta lógica que todos los haríamos. Ya hemos entendido que no es por la ley, porque si fuera por la ley sería un logro humano. Es por la promesa, porque es un regalo de Dios. Entonces, ¿para qué la ley? Pablo va a explicar entonces cuál es el propósito de la ley. Porque Dios lo dio y Dios no lo va a dar en vano. Tenía un propósito. El problema estaba en que estaban distorsionando el propósito de la ley. La ley de por sí no es mala. Pero los judaizantes distorsionaron el propósito de la ley y estaban diciendo que tienes que cumplir la ley para que seas salvo. Ahí está lo malo. Cuando el hombre le añade y le cambia el propósito. La palabra de Dios es de bendición, pero si el hombre lo tergiversa, lo puede usar para maldición. ¿Sabías? Eso no hace que la palabra de Dios sea mala, sino el que lo está usando, el que lo está enseñando. Lo puede distorsionar y ponértelo de una manera que tú dices, uy, estoy en pecado entonces. Es distinto. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Y lo explica él mismo, ¿no? Que bueno, no deja la pregunta suelta y bueno, pues cada quien interprete. Él lo explica, dice. Fue añadida, ¿qué dice? A causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. Mira ahí, fue añadida, te da la causa y te dice hasta cuándo. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en las manos de un mediador. Esto nos remonta un poco a la historia del Éxodo. Moisés subiendo al monte Sinaí y recibiendo ¿qué? Las tablas de la ley. Según Pablo acá dice que incluso había presencia de ángeles ahí en el momento en el que a Moisés se le estaba revelando la ley. Pero esta ley dice fue introducida a causa de ¿qué? De nuestras transgresiones.
¿Cómo que a causa de nuestras transgresiones? Es decir, esta ley fue introducida para evidenciar que el hombre estaba transgrediendo constantemente la voluntad de Dios. Para eso fue introducido. ¿Cómo sabes si estás rompiendo o estás siendo prudente o imprudente cuando estás manejando a 140 kilómetros por hora en plena ciudad? Es que no hay nadie que me lo prohíba. ¿Quién dice que está mal? Oye, pero no seas imprudente. No es tu lógica, no hay nadie que me prohíba. Pero una vez introducido las reglas de tránsito, dicen no más de 60. Si tú vas a 80, ya no es tu criterio, simplemente las reglas de tránsito te están evidenciando que tú estás transgrediendo lo establecido. ¿Cómo saber si estoy enfermo si de pronto no hay una prueba, un examen, un diagnóstico? ¿Cómo yo puedo saber si tengo un cáncer ahí recontra escondido, como lo llaman, ¿no? Este es un cáncer silencioso, lo que fuese, si no existiera resonancia magnética? Algunos en provincia dirían, ya me he hecho la macumba. Otro diría, no pasa nada, es estrés nada más. Pero es cada quien tendría su propio criterio. Pero ¿qué hace hoy en día? Han inventado rayos X, ecografías, tomografías, y lo último lo que es resonancia magnética, ¿no? Ya, entonces ahí nos dejamos de interpretaciones y ya no eres tú determinando si estás tan bien. Es que me duele poquito, me duele fuerte, puede ser que no te duela nada. Pero cuando pasas por la resonancia magnética, mancha, cáncer. Pregunto, y este ejemplo lo he puesto varias veces, ¿esa resonancia me sana? No. Esa resonancia está mostrando mi enfermedad, está evidenciando. Esa es la finalidad por la cual fue introducido la ley, para mostrar al hombre cómo está en su naturaleza caída. Al hombre, al no poder cumplir la ley de Dios, entonces va a decir, no puedo. Y va a ser consciente de su pecado. Y va a decir, Señor, necesito de ti. Y la ley no fue dando tanto para condenarnos, sino para que te lleve, y eso vamos a entrar a eso, te lleve a anhelar, te muestre tu necesidad y te lleve a anhelar de un Salvador. Una sombra de ese Salvador en el Antiguo Testamento era la famosa sacrificio de expiación. ¿Por qué creen que existía el sacrificio de expiación? Donde el sumo sacerdote todos los años presentaba por los pecados ¿de quién? ¿Del pueblo que pudió cumplir la ley? No, para presentar por los pecados del pueblo que quebrantó la ley en más de una ocasión. Entonces el gran sumo sacerdote lo que hacía era presentar el sacrificio para que los pecados del pueblo que no pudo cumplir la ley sean expiados, sean cubiertos. Pero eso no era suficiente porque tenían que cumplir todos los años. Por eso que el libro de Hebreos es excelente y explica, pero un sacrificio que nos hace limpios para siempre. Y ese sacrificio es Cristo. Entonces Pablo está explicando que esta ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que, pero te lo da también hasta cuándo, ¿no? Dice, hasta que viniese la simiente, ¿a quién fue hecha la promesa? ¿Quién es la simiente de Abraham según lo que ha hecho Pablo? Esta es Cristo. Está diciendo que la ley fue dada para evidenciar nuestras transgresiones, a causa de nuestras transgresiones, hasta que venga el cumplimiento de la promesa que es Cristo. Hasta que venga Cristo. Y para los tiempos de Pablo ya había venido Cristo. Ya Cristo había venido. Y Pablo estaba predicando ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué estaba sucediendo en la iglesia de Galacia? Estaban rechazando, sin darse cuenta quizás, pero estaban rechazando la obra de Cristo y estaban yendo nuevamente tras la ley. Nuevamente estaban acudiendo a la resonancia, diciendo como si la resonancia nos vaya a sanar. Cuando la resonancia lo único que hacía era decirles, estás enfermo, anda, ve al médico de médicos, que es Cristo. Verso 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Bueno, nos habló de que la ley fue dada por un mediador y ese mediador es Moisés, podríamos decir, entre Dios y el pueblo. Pero al mismo tiempo está diciendo, pero Dios es uno. Pero cuando Dios dio la promesa a Abraham, ¿usó mediador? No. Dios simplemente se lo dio a Abraham. Se
le dio la promesa. Dios es uno. Entonces, siguiente texto, verso 21. Luego la ley es contraria a la promesa. Hace otra pregunta aquí Pablo. Ya nos ha dicho que la ley, entonces, ¿para qué sirve la ley? Para mostrar nuestra transgresión, nuestro pecado. Pero ahora está diciendo, pero entonces la ley es contraria a la promesa de Dios, la ley es contraria a Cristo, la ley es contraria al Evangelio de la gracia. ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. Entonces el problema no era la ley, el problema es cómo estaba usando la ley para condicionar la salvación, para condicionar la promesa. Si tú cumples la ley, entonces se cumplirá la promesa de Dios hecha a Abraham. Falso. Abraham no cumplió ninguna ley. Abraham le creyó a Dios. Entonces vuelvo a repetir, en la ley no está el problema. En cómo uso la ley y cómo condiciono la ley está el problema. Entonces dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que está diciendo no es contraria, pero el problema está en que están creyendo que la ley va a traer vida. Están creyendo en que la ley los va a salvar. Y no es así lo que está diciendo. Lo que está mal, lo que está siendo contrario es de que estaban usando la ley para condicionar la vida eterna, que solamente lo puedes obtener creyendo ¿en quién? En Cristo, porque Él dijo, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dijo, el que cumpla la ley, aunque esté muerto, vivirá. No va a poder cumplirlo porque está muerto en sus pecados. Pero dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La única manera de vivir realmente y tener vida eterna es creyendo en Cristo. Porque dice, la ley no vivifica. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la justicia, la justificación, el ser declarados justos, el ser declarados justos a los ojos de Dios, no es por la ley, es por la fe en Cristo. Dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarte tus pecados. Verso 22. Mas la Escritura, sigue hablando de la ley, lo encerró todo, ¿qué dice? Bajo pecado. ¿Para qué estuvo entonces la ley? Para que te des cuenta que estás en pecado. Para que, y no todo en el sentido de que te des cuenta que estás bajo pecado. Y es más, toda la humanidad estaba bajo pecado porque no había ni uno, dice, que podía cumplir la ley. Para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Para que los que creen en Cristo, al darse cuenta que están encerrados bajo pecado, al darse cuenta que están, voy a llamarlo así, están sentenciados a muerte, están condenados a muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Quién lo dice eso? La ley. Si nos vamos a Deuteronomio, Levítico, vas a encontrar ese texto en el Antiguo Testamento. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, al no poder cumplir la ley, yo me doy cuenta que estoy sentenciado a muerte espiritualmente hablando. Entonces, me queda una opción: creer en Cristo. Pero ahí dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa que es por la fe en Cristo. Esa promesa, la única manera como lo voy a alcanzar es teniendo fe en Cristo. Y lo van a recepcionar los creyentes, no los incrédulos. Entonces está siendo claro. Y yo quisiera aclarar, la ley no crea pecado, la ley evidencia mi pecado. Y es por eso que dice que todo lo encerró bajo pecado. No es que la ley te introdujo pecado, sino mostró tu pecado. Para que anheles, para que digas, no lo puedo cumplir, Señor, no puedo amistarme contigo en mis fuerzas, no puedo cumplir tu ley. Y tú anheles y creas en la promesa. ¿Me puedo entender? Pero a veces nos resistimos y queremos autojustificarnos. Pero si lo que hizo no está tan mal, pero si también he hecho cosas buenas, no todo lo he hecho malo. Y como que de pronto, hasta a veces de niños se nos ha contado esa historia, ¿no? De que cuando vayamos a la presencia de Dios, van a poner todos mis actos malos en un lado de la balanza y mis actos buenos, y hacia dónde se inclina la balanza, según eso va a determinar mi
salvación. Si tengo más cosas malas, entonces, iré al infierno. Si tengo más cosas buenas, y como que de pronto estoy pretendiendo que yo voy a alcanzar salvación porque he hecho cosas buenas. Falso. Eso es querer justificarme o tapar mis transgresiones, dice haciendo obras buenas, a los cuales Isaías lo llama trapos de inmundicia. Cuenta una anécdota, dice, presos en una cárcel, entra un hombre a entrevistarlos y le dice, ¿tú por qué estás aquí? Uno de ellos dice, no sé, lo que yo hice no considero que esté tan mal como para que me hayan sentenciado a esta cárcel. No estoy de acuerdo, lo estaba sentenciando. Al otro le dice, ¿y tú por qué estás aquí? Bueno, lo que yo hice también al final robé para darle a los pobres, no creo que esté tan mal, pero pecado es delito, estás ahí. Hubo otro, ¿y tú por qué estás aquí? La verdad, yo creo que estoy aquí porque me lo merezco, porque en más de una ocasión he cometido delitos y lo tengo bien ganado. Eres libre, porque estás reconociendo que eres pecador. Este realmente es un delincuente, no lo vaya a malograr allí estos probables inocentes. Entonces mejor tú eres libre. ¿Me voy a entender? Es como cuando especie de chiste, ¿no? Este sí es delincuente porque lo ha declarado. O sea, hay que sacarlo, no lo vaya a malograr a estos posibles inocentes. A ver, ¿no? Y a veces estamos así, ¿no? Como con Dios, como que de pronto, Señor, pero mira que no estoy tan mal. Oye, arrepiéntete, acepta, reconoce tu pecado, confiésalo, ven a Cristo, sea chiquito, sea grande el delito que hayas cometido, sea inmoralidad, sea malos pensamientos, sea una mentirita blanca o cualquier color que tú le pongas, ven a Cristo, no te autojustifiques, menos no te compares, digas, no, él tiene más culpa, yo tengo menos culpa, no, así sea tu culpa, igual necesitas de Cristo, porque el que transgrede la ley en una coma ya pecó, ya falló toda la ley, todo fue encerrado bajo pecado. ¿Para qué? Para creer en Cristo. Ese es el propósito de la ley, que nos muestre a Cristo. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos, ¿qué dice? Confinados bajo la ley. Y este es en el contexto del judío, ¿no? Antes de que viniese la fe, tú dices, entonces primero fue la ley. No. Pero dice que antes de que venga la fe, antes, una interpretación a la luz de todas las escrituras, antes de que se manifieste la promesa que es alcanzada mediante la fe. Pero pregunto, ¿primero se dio la promesa o primero se dio la ley? 430 años de diferencia. Primero se dio la promesa a Abraham, la ley viene con Moisés. Pero dice que antes que viniese la promesa, antes de que se viese el cumplimiento que fue en Cristo, sí, ciertamente, cronológicamente fue después de la ley, viene Cristo, miles de años después. Pero mira lo que dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que dice, que iba a ser revelada. No es que de pronto Cristo viene y Dios dice, no pueden cumplir la ley, entonces, ¿qué hacemos? Cristo, ¿vas tú? No. Dios había prometido la bendición en su simiente desde antes de que dé la ley. Es más, esa promesa está desde el Génesis, capítulo 3, verso 15, el famoso protoevangelio. Entonces, el plan de redención mediante la fe en Cristo, dice, fue hecha de antemano. No fue un plan B de parte de Dios. Como no pueden cumplir la ley, entonces les mando a Jesús. No es así. La ley es como parte, es como un ayo para que nos ayude a darnos cuenta de nuestra bancarrota espiritual y podamos comprender entonces ahora la promesa de bendición que podemos tener en Cristo. Verso 24. De manera que la ley ha sido, ¿qué dice? Ahí está en la palabra ayo. Pastor, ¿qué es ayo? ¿Cómo se come? Habrá querido decir callo. No, es ayo. La palabra ayo puede ser traducida como maestro, guía, nana. Muy bien. Es aquel que te ayudaba, ¿no? Decía, es aquel que te ayudaba a caminar, te enseñaba. La nana que hace con los cuida, ¿no? El maestro guía. Entonces, la ley fue dada como ese ayo para guiarnos a quién?
Lo va a decir. Para llevarnos, ¿a dónde? A Cristo. La ley no es contraria a Cristo. La ley fue dada justamente para mostrar nuestra bancarrota espiritual y llevarnos, guiarnos a Cristo. ¿Para qué fue dado la resonancia? ¿Para sanarte? No. Para que te des cuenta cuán mal está tu organismo y vayas al oncólogo, vayas al médico. Pero la resonancia como tal no te va a sanar. Pero sí va a ver la gravedad de tu organismo y va a decir, necesito de un médico. Y vas a acudir a él. Pero mientras no te haga la resonancia, vas a seguir pensando que te han hecho la macumba. ¿Para entender? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿La fe en quién? Definitivamente en Cristo. La fe en la promesa que es Cristo. Verso 25. Pero venido la fe, que dice, ya no estamos bajo ayo. Pero una vez venida la fe, que es, una vez se ha dado el cumplimiento de la promesa, que es Cristo, ya no hay necesidad de entonces estar bajo la ley, bajo ese ayo. Y está siendo claro. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y es interesante, todos está ligado a una acción por la fe en Cristo. Pregunto, ¿toda la humanidad será hijo de Dios? No, porque la humanidad está conformada por creyentes y no creyentes. Pero todos los que han depositado su fe en Cristo, dice, son hijos de Dios. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pastor, acá dice bautizados. La palabra bautizados está refiriéndose a todos los que están dentro, sumergidos en Cristo. No es que se han ido y se han bautizado en el río, ¿no? Es una acción que también lo enseña la palabra de Dios. Pero aquí está aplicado todos los que son bautizados, que están sumergidos en Cristo, mejor dicho, todos los que están en Cristo. Es similar a ese pasaje de 2 Corintios 5 y 7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando de que estás en Cristo. Entonces podríamos leerlo esto así. Porque todos los que están en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora tienes una nueva naturaleza. Ahora eres una nueva criatura. E incluso entonces, mediante la fe en Cristo, no solamente soy justificado, sino también soy revestido. A lo que llamamos, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. Porque ya estoy en Cristo. Verso 29. Y vosotros sois, ¿qué dice? 28. Ya no hay judío, y es interesante, mira. Entonces, para estar en Cristo necesito creer en Cristo. La fe en Cristo, entonces ahora soy revestido en Cristo. Y mira lo que dice, soy hijo de Dios. Verso 28 dice, ya no hay judío ni griego. Entonces, está hablando de los griegos, no, está hablando de judíos y cualquier otro extranjero que tenía habla griega en aquel entonces. Se le decía a los griegos, no a los que netamente eran griegos, sino a todos los que hablaban la lengua griega. Entonces, aquel entonces eran griegos y los que hablaban hebreo. Entonces está diciendo, ya no hay de los que hablan hebreo ni de los que hablan lengua griega, podría ser de cualquier otra nacionalidad. No hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Pastor, ¿cómo es eso que ya no hay? ¿El Señor eliminó todo eso? No, lo que está diciendo es que todos. Ya no hay ese de que solo los judíos somos hijos de Dios. Ya no hay eso. Para ser hijo de Dios puede ser de cualquier nacionalidad, cualquier estatus social, puede ser varón o mujer, somos iguales en Cristo. La salvación está ofrecida para todos. Es por eso que Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a los judíos, no. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, porque la promesa es que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. ¿Te das cuenta lo excelente que es la palabra de Dios, cómo todo encaja? Pero a veces lo malinterpretamos. Es que dice que tengo que guardar la ley, es que dice, no. Si tú estudias realmente la palabra, la luz de la misma palabra, todo apunta a Cristo. Él es el cumplimiento de la promesa de Dios. Verso 29. Y vosotros sois, ¿qué dice? De Cristo. Y esto ya es una exhortación que se le está haciendo. ¿A quiénes le estaba escribiendo esta carta? A los Gálatas. ¿Quiénes estaban siendo inquietados por los judaizantes? Los Gálatas. Pregunto, pero también aplica a nosotros.
Porque muchas veces vienen esos dardos del enemigo, muchas veces vienen esas nuevas ideologías, muchas veces vienen esos pensamientos. ¿Será que realmente soy salvo en Cristo? ¿O necesito quizás hacer algo más para estar un poquito más cerca de Dios? Y vienen esas falsas enseñanzas. Esas falsas enseñanzas continúan hoy en día. Entonces esta palabra también es para ti. Si vosotros sois de Cristo, pone tu nombre ahí. Si tú eres de Cristo, Patricia, si tú eres de Cristo, Luis, si tú eres de Cristo, Kiyani, si tú eres de Cristo, Sofía, si tú eres de Cristo, David, si tú eres de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente del linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Las promesas que se le hizo a Abraham de ser bendito, tú estás dentro de todas las naciones, y si tú eres de Cristo, las promesas que se le hizo a Abraham recaen sobre ti. Pero yo no soy judío y entonces mejor me circuncido para asegurarme. No. Pero entonces tengo que guardar el día sábado. No, ya no hay judío ni griego. Pero los adventistas dicen, no, dice que ya no hay judío ni griego. No es por cumplimiento de la ley. Entonces tengo que celebrar las fiestas como los judíos. No, es por fe. Lo único que te voy a decir es, ¿realmente estás en Cristo? El que realmente, alguien me dijo ahí, ¿no? Siempre viene eso. Pero si usted predica el Evangelio y la gracia, entonces la gente va a decir, bueno, entonces creo en Cristo y después pachanga. Hago con mi vida lo que quiera porque igual me va a alcanzar la promesa de Cristo, ¿no? Porque igual soy salvo. Entonces ya no hay necesidad. Miento, pido perdón. Robo, pido perdón. El Evangelio y la gracia, pastor, usted me ha enseñado. Y parecería que como que qué irresponsable el pastor para enseñarle el Evangelio y la gracia, porque ahora la iglesia se va a ir en parranda. No, bueno, si tú lo interpretas de esa manera, no has entendido en nada el mensaje. ¿Sabes por qué? Porque el verso 27 dice que tú estás sumergido en Cristo y que has sido revestido de Cristo. Es decir, tú tienes una nueva naturaleza. Si tú piensas así, entonces pachanga, libertinaje, a lo mejor no has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido realmente, el que realmente está revestido de Cristo, no va a tener un pensamiento de libertinaje. No va a pisotear el regalo de Dios que fue otorgado en la cruz del Calvario. No va a tomar en vano el Evangelio diciendo, es por gracia, entonces va a ser de la gracia una desgracia. No. El que ha nacido de nuevo va a vivir agradecido con Dios. ¿Qué le dice Romanos 12:1? Lo vamos a buscar, ayúdenme. Antes lo sabía de memoria, se me pasó, estoy viejito. Romanos 12:1. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Lo que está diciendo Pablo es, así que mis hermanos, si has comprendido la misericordia de Dios, si has comprendido la salvación por gracia, si has comprendido el regalo de Dios, si has comprendido el Evangelio, que Dios ha tenido misericordia de ti, entonces ¿cuál debe ser tu respuesta? Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que esto es nuestro culto inteligente. ¿Qué significa, pastor? ¿Me van a quemar en un altar? No. Que presentes tu ser como un sacrificio vivo, no muerto. No te vamos a quemar en el altar, sino que tú le dediques tu vida a Dios como una ofrenda. Decía la vida Sofía, la mejor ofrenda que le puedes dar a Dios no es tu money, es tu vida, es tu corazón. Y tiene que ser como un sacrificio que dice agradable. Entonces cada cosa que tú vas a hacer, la pregunta que tiene que venir a tu mente no es, uy, si hago esto me iré al infierno. No, la pregunta que vas a hacer tiene que ser, Señor, esto que estoy pensando hacer, ¿te agrada? Señor, esto que estoy pensando hacer, este pensamiento, ¿te agrada? Tu referente va a ser Cristo. Ya no hay miedo a que si eres salvo o no salvo, sino como ya eres salvo, como estás revestido de Dios, como has comprendido su misericordia, entonces dirás, Señor, esto que voy a hacer, ¿te agrada? Ese ser un sacrificio vivo, agradable a Dios, santo. ¿Qué es santo?
apartado de todo lo que se llama pecado. Te vas a apartar de todo aquello que a Dios no agrada. Te vas a apartar para Dios. Y si estás en este mundo, no es para vivir como el mundo vive. Si estás en este mundo es para que muestres ese mismo evangelio y la gracia a quienes aún no han conocido a Cristo. Y por eso Cristo todavía te tiene aquí en la tierra, para que muestres, para que reflejes su luz que predomina sobre todo tiniebla. Amén. No es para que andes en tiniebla, no es para que vivas en tiniebla, es para que muestres la luz de Cristo. Entonces, mis hermanos, a manera de conclusión, la ley no es mala, de ninguna manera la ley es mala. La ley no es mala. El propósito de la ley no es que vivas bien, sino que te des cuenta de que eres perverso y necesitas creer en la promesa que es en Cristo Jesús. Mientras que reconozcamos nuestro pecado y confesemos nuestra necesidad, entonces no estamos desechando la gracia. Pero si yo no reconozco mi pecado, si yo no reconozco mi necesidad de Cristo, entonces estoy diciendo, no, Señor, tú ahí con tu cruz, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Entonces estoy desechando el evangelio de la gracia. ¿Qué tal lloramos? ¿Nos ponemos de pie? Lloramos. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tus preciosas palabras. Gracias por recordarnos una vez más, Señor, con tu palabra, Señor, y exhortarnos a que no vivamos desesperados, Señor, pretendiendo alcanzar cosas que no vamos a alcanzar, Señor, sino que vivamos agradecidos contigo, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz. A que cual fuese nuestra situación que podamos estar pasando, Señor, entendamos que en ti hay esperanza. Entendamos que en ti, si estamos sumergidos en ti, hay cambio de vida. Que no intentemos esos cambios a nuestra manera, porque vamos a fracasar. El mundo muchas veces dice que el cambio está en nosotros, que el campeón está en nosotros, y eso es falso. El cambio está en ti, Señor.